Buenos días. Vamos a empezar este tutorial sobre química orgánica, en especial sobre reactividad de compuestos orgánicos. Nuestro temario del día de hoy comprende hablar de estructura y reactividad en las moléculas orgánicas. Hablaremos de esa reactividad cuando se aplica a reacciones de oxidación-reducción, sustitución, eliminación y radicales libres. Entonces, para comenzar, hablaremos de los compuestos orgánicos. Tienen por lo general grupos que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y halógenos. Estos comprenden que el hidrógeno solo va a tener un enlace, carbono máximo 4, nitrógeno 3, oxígeno 2 y los halógenos de un enlace. Dentro de esa parte de la estructura, los compuestos orgánicos a base de carbono, la estabilidad tiene que ver con el tipo de hibridación que tiene el carbono. En este caso, este carbono tiene una hibridación sp3, lo cual le da una geometría tetraedral. Este de acá es una hibridación sp2. Su geometría es en el plano. Y para un carbono de tipo sp, tenemos que su geometría es lineal. Entonces tenemos tres geometrías de acuerdo a esa hibridación y una estabilidad de la molécula que tiene que ver con esas geometrías. Dentro de estas moléculas podemos observar que la longitud de enlace en un sp3 es mucho mayor comparada con un carbono-carbono doble enlace sp2. Igualmente, es mucho menor para un carbono-carbono triple enlace sp. ¿Qué quiere decir esto? Que ese enlace carbono-carbono de doble y triple enlace le confiere al carbono más fuerza de unión entre los carbonos, lo cual hace que ese hidrógeno que está atado a ese carbono o enlazado, pues va a tener menos fuerza de enlace con respecto a ese carbono. Es decir, la fuerza de enlace para ese carbono con respecto al hidrógeno va a ser menor para un sp, menor con respecto a un sp2 y menor con respecto a un sp3. La fuerza de enlace entonces de un carbono hidrógeno de carbono sp3 es más fuerte que la de un sp. Eso lo tendremos presente justamente para hablar de la reactividad de las moléculas. El tipo de hibridación me indicará también la fuerza que tendrá ese hidrógeno con respecto a ese carbono. Otra de las claves de los enlaces es la diferencia de electronegatividad. Esa diferencia de electronegatividad pues nos va a decir qué tipo de enlace es y con qué fuerza es. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un enlace carbono-carbono, esa diferencia de electronegatividad va a ser 0. Estoy restándole la electronegatividad del uno al otro, va a ser 0. El enlace va a ser entonces covalente no polar. Pero si yo miro carbono-hidrógeno, la diferencia va a ser 2,5 menos 2,1. Es decir, 0,4
de diferencia. Es un enlace covalente todavía dentro de la categoría no polar. Si miramos carbono, nitrógeno, la diferencia es 3 menos 2,5. Ya el enlace va a ser levemente más polar. Entonces, esa diferencia de electronegatividad se emplea para indicar un momento dipolar dentro del enlace. Y tengo dos ejemplos. En este caso, tenemos la electronegatividad del oxígeno con respecto a la electronegatividad del carbono. Esa diferencia de electronegatividad me da un valor de 1. Ese enlace tiene un momento dipolar hacia el oxígeno, que es el más electronegativo. Ese momento dipolar es una fuerza de atracción de ese átomo por los electrones de enlace. Y también ese momento dipolar es importante en el sentido de que las moléculas polares se atraen entre sí por esos momentos dipolares. Eso hace que sean solubles los polares en los solventes polares. Aquí tenemos el otro ejemplo que es entre el litio, que tiene un valor de 1, y el carbono, que tiene un valor de 2,5. Esa diferencia de electronegatividad es de 1,5. Es decir, tiene un carácter más iónico que covalente. En este caso, el más positivo va a ser el litio y el menos negativo, el más negativo va a ser el carbono. Luego el dipolo está dirigido del litio hacia el carbono. Entonces los dipolos siempre van desde el más electropositivo hacia el más electronegativo. Al sumar todas los momentos dipolares, la molécula tendrá una polaridad global. En este caso, para el metanol, la polaridad global, si tenemos en cuenta que el oxígeno e hidrógeno también tienen un momento dipolar en este sentido, la polaridad global va a ser en este sentido. Es decir, la suma de todos esos dipolos es una fuerza que se traduce para toda la molécula en un solo sentido. Esta molécula es polar. Igualmente ocurre con la del metil-litio. Para el clorometano, la diferencia de electronegatividad va a ser entre el cloro. El cloro tiene un valor de electronegatividad de 3 y el carbono tiene un valor de electronegatividad de 2,5. Luego ese valor de la diferencia de electronegatividad va a ser de 0,5. ¿De dónde a dónde va a ser ese dipolo? En este caso del carbono hacia el cloro, dado que es el más electronegativo. Entonces la polaridad implica que la molécula tiene una orientación electrostática y esas interacciones que podemos ver están definidas como interacción ion dipolo, dipolo-dipolo, dipolo, dipolo inducido, y fuerzas London o de dispersión. Es decir,
No existe una fuerza de atracción, pero sí puede haber una fuerza de dispersión. Entonces, estas son las fuerzas de interacción que tenemos cuando las moléculas interaccionan con otras. Esta es la fuerzas intermoleculares. Esto es importante entonces desde el punto de vista de la solubilidad que pueden tener las moléculas. Y ahí que lo que se dice que igual disuelve igual quiere decir polar disuelve a polar, no polar disuelve a no polar, por ese tipo de interacciones. Observemos esta molécula conocida como la aspirina. Podemos ver que aquí existe un grupo aromático, que es este. Existe un grupo ácido orgánico, que es este, o carbonilo. Y existe un grupo éster, que va a ser este de acá, que es de tipo acetil. La aromaticidad no contribuye mucho a la polaridad, pero las otras dos funcionalidades sí. En el caso del grupo ácido, la polaridad se la confiere el oxígeno del OH, este que está acá. Luego, esa polaridad de ese grupo funcional tiene este dipolo. Si miramos el grupo acetil, la polaridad también recae sobre ese oxígeno del acetato. Esa polaridad va en este sentido. La polaridad total, en este caso, va a ser la suma de estos dos grandes dipolos, dando un dipolo. La polaridad global de la molécula es, en este caso, en este sentido. Esa polaridad global me indica a mí que la aspirina es un compuesto o una molécula polar soluble, por ejemplo en agua, dado su polaridad. Ese es uno de los principios entonces de manejar la electronegatividad para determinar momentos dipolares y la polaridad de las moléculas. La polaridad surge por una diferencia de cargas en los enlaces y espacialmente generan una fuerza electrostática. Veamos esto. ¿Cómo es la polaridad entre carbono, bromo, carbono, nitrógeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, carbono, azufre y carbono, magnesio, carbono, flúor? Vamos a tener memoria para mirar con respecto al carbono cuáles van a ser más electronegativos. Entonces me voy a devolver a esta tabla de... Aquí tenemos entonces, es carbono con respecto a hidrógeno, con respecto a magnesio, con respecto al azufre, con respecto al bromo, con respecto al nitrógeno y con respecto, creo que es el flúor. Carbono, flúor. El carbono tiene un valor de 2,5. Entonces veamos cuáles son mayores. Mayores son nitrógeno, flúor, el azufre es igual, bromo es mayor, magnesio es menor, hidrógeno es menor. O sea, los que son menores, hidrógeno y magnesio,
el dipolo va hacia el carbono. En el resto es hacia los otros átomos. Entonces tenemos que carbono-bromo va hacia el bromo. Listo. Carbono-nitrógeno va hacia el nitrógeno. El momento dipolar. Nitrógeno-hidrógeno. Nitrógeno es 3, hidrógeno es 2,1. Es hacia el nitrógeno. Ya es un momento dipolar hacia el hidrógeno. Este tiene un momento dipolar que podríamos decir que es igual para ambos, es decir, no tiene momento dipolar. El magnesio es menor que el carbono. ¿Sí? Y por último, el flúor, es el más electronegativo de todos, va a tener su momento dipolar hacia él. Entonces aquí tenemos una forma de ver qué estructura es más polar. De esas, la estructura más polar, mirando la tabla, es la que tenga la diferencia de electronegatividad más alta con respecto al carbono. En ese caso, es el flúor. Y el menos polar es el que esté allí cerca. En este caso es el azufre. Entonces, el más polar, número 1 en polaridad, va a ser este. Y el último caso, el sexto, va a ser el del carbono azufre. De esa forma uno puede mirar la polaridad global de las moléculas. Los efectos inductivos por parte de los hidrógenos en los otros pues, suman, pero tienen poca relevancia. Dentro de las moléculas existe algo que se llama su característica ácido-base. Y hay un concepto que es el ácido-base, pero usted lo ve. El concepto es que ácido es cualquier molécula que pueda generar un hidrógeno. Mientras que la base es cualquier molécula en la cual se acepta ese hidrógeno. Entonces, como ácido, siempre se habla de pares. Una es ácido, la otra es base. La que es base genera lo que se llama un ácido conjugado. Y la que es ácido genera lo que llamamos una base conjugada. Es decir, esto se puede ver como un equilibrio entre ácido-base, donde tenemos que el ácido genera una base conjugada y la base genera un ácido conjugado. En esa generación de ácido conjugado y base conjugado, pues se tiene que son cargados positivo y negativamente, ¿sí? En este caso, tenemos que el ácido conjugado es positivo, ¿sí? Mientras que la base conjugada es negativa. Es así, Bronsted-Lowry trabaja esa teoría de que el ácido genera una base conjugada y la base genera un ácido conjugado por transferencia, en este caso es transferencia de hidrógeno. De hidrógeno positivo, ¿listo? Hay otro concepto que es el de
ácido base de Lewis. ¿Qué quiere decir? Aquí hay transferencia de un par electrónico. Vamos a dar un ejemplo. La base de Lewis es el que tenga un par electrónico. En este caso yo voy a decir, vea, el nitrógeno del amoníaco tiene un par libre. Y voy a juntarlo con un boro que tiene 3 hidrógenos, pero como el boro no completa su octeto, el boro tiene un orbital desocupado que se puede llenar, generando entonces una estructura donde el nitrógeno comparte su par electrónico con el boro. Esta estructura entonces tenemos que el que da su par electrónico va a ser la base y el que lo recibe es el ácido. En la orgánica, el concepto de Lewis es el que funciona para las reacciones. Es decir, cuál genera el par electrónico o dónde está el par electrónico que va a reaccionar, bien sea con un orbital que está vacío o con una carga positiva. Bases de Lewis, entonces, como tales, son pares electrónicos en las moléculas. El grupo amino tiene un par electrónico. El grupo oxígeno de un alcohol tiene 2 pares electrónicos. El grupo oxígeno de un carbonilo también tiene 2 pares electrónicos. Esos se consideran bases. ¿Sí? Y como ácidos de Lewis, puedo considerar cualquier hidrógeno que se desprenda de una molécula orgánica. En este caso, del agua, del ácido clorhídrico, del ácido bromhídrico, del ácido nítrico y del hidrógeno, que generan hidrógenos positivos. Este va a ser el objetivo de enlace, en este caso, con los pares libres de las bases de Lewis. ¿Cómo es un mecanismo de Lewis? Así como, a grosso modo, es que siempre el par libre va a atacar el que sea parcialmente positivo o sea muy positivo dentro de una molécula, ¿sí? El par libre no se va a desplazar hacia el lado negativo, sino hacia el lado positivo. Para eso nos sirve el momento dipolar, para poder observar dentro de la molécula cuál es positiva o parcialmente positiva o negativa, y hacia ella la positiva es que se va a dirigir la carga negativa. El desplazamiento de la flecha siempre es de lo negativo hacia lo positivo dentro de los mecanismos de reacción. El ejemplo que tengo aquí abajo es similar al anterior del nitrógeno con el boro. En este caso, miremos que dentro del tricloruro de aluminio, el cloro tiene 3 pares libres, perdón. Luego el cloro va a ser parcialmente negativo y el parcialmente positivo va a ser el aluminio. Luego la carga, ese par electrónico del nitrógeno va a ir a formar enlace con el aluminio. Aquí tenemos entonces la formación de una molécula como tal con un ligando entre aluminio y nitrógeno. El aluminio que se gana el par electrónico queda negativo y el que pierde ese par de electrónico lo está compartiendo es positivo, es el nitrógeno. La reactividad entonces tiene que ver con 2 términos, nucleófilos y electrófilos. Nucleófilo es el que tenga el par electrónico.
Eso es un nucleófilo. Él tiene el par electrónico y busca lo que sea positivo en la otra molécula, en este caso. El oxígeno es más electronegativo y el carbono va a ser más positivo. Entonces el nucleófilo va a atacar la parte positiva, más positiva de la otra molécula, generando este enlace. Hay otros que se llaman electrófilos, que es que el par electrónico va a atacar es una carga positiva. En el nucleófilo tenemos carga negativa. En el electrófilo tenemos es una carga positiva. ¿Sí? La carga positiva se verá atacada en este caso por el par electrónico de una base de Lewis. ¿Sí? En la parte de arriba tenemos que la base es el nucleófilo. Aquí, como base, es donde está esta de acá. Base. Base de Lewis. Ambos son bases de Lewis. Solo que aquí tengo carga positiva, en la de arriba tengo carga negativa. Dentro de la estructura también se presenta algo que se llama resonancia, que es la deslocalización de enlaces dobles, generando cargas parciales o desplazamiento de otros enlaces. En este caso, el enlace doble del carbonilo se desplaza para compensar la pérdida de carga del oxígeno, dejando como positivo el carbono del carbonilo. Recordemos que este es negativo y este es parcialmente positivo. Como es parcialmente positivo, ya aquí al final queda positivo en su totalidad. Bueno, ¿qué tipo de rompimientos de enlaces se presentan en las moléculas? Entonces hay de dos tipos. Hay de tipo radical, este se llama un rompimiento homolítico. Por ejemplo, el bromo, enlazado con el bromo, puede dar un radical bromo como tal. Rompimiento homolítico quiere decir que se desplaza un electrón a cada uno de sus átomos. Ese es de tipo homolítico. De tipo heterolítico, es que la carga se queda en uno de ellos. Es decir, el enlace, por ejemplo, este tipo de enlace, el rompimiento se puede dar hacia acá, generando un R menos más un X más. Es decir, heterolítico es el desplazamiento completo de los dos electrones del enlace. De esa forma, existe el rompimiento de enlaces homolítico o heterolítico. Heterolítico es para reacciones de tipo radicalario. Lo que mencionaba ahora, los pares electrónicos, o los electrones de dobles enlaces son los que se vuelven nucleófilos. En este caso, el par electrónico del benceno va a atacar esta carga positiva, ¿sí? Generando una nueva carga dentro de ese anillo benceno. En este caso, el carbanión, este es un carbanión, ese carbanión, este es un carbocatión. El carbanión es el que va a atacar en la posición más positiva de la estructura, en este caso es esta comparada con el oxígeno que es negativo. ¿Sí? Por eso el oxígeno queda con carga negativa completamente después de ese enlace del carbanión. Cuando vemos la reacción del lado de abajo, vemos que el carbanión, que es este de acá, ataca de la molécula neutra la parte que esté más electropositiva. En este caso, sabemos que el bromo es parcialmente negativo
mientras que este carbono es parcialmente positivo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces que el bromo sale y deja el carbono enlazado al carbanión con el cual está reaccionando. Esas son formas de ver los mecanismos, es decir, siempre lo negativo va hacia lo positivo y se puede generar un enlace nuevo y a la vez perderse otro enlace. Eso hace parte de los mecanismos de reacción. Dentro de las reacciones orgánicas tenemos que hay, ya hablando de reacciones, los procesos de oxidación que son los que incrementan la cantidad de oxígeno. Por ejemplo, acá tenemos un alcano, el cual al oxidarse genera un alcohol. El alcohol al oxidarse más, la oxidación va en este sentido. Genera un aldehído o una acetona. De ahí un ácido carboxílico. Y por último el CO2. El proceso de oxidación más grande es producir CO2. Por ejemplo, la respiración o la combustión es un proceso de oxidación máxima donde se genera CO2. Entonces, por ejemplo, los carbohidratos, que es lo que uno utiliza como combustible, se oxidan a aldehídos y después a ácidos carboxílicos y por último a CO2 dentro de la célula. La reacción de reducción se da es aumentando la cantidad de hidrógenos. En este caso, en este ejemplo que tenemos acá, tenemos que este es un nitrilo. Son 3 enlaces, carbono, nitrógeno. Si yo aumento los hidrógenos o alquilo, tengo ya una imina, es decir, perdí un enlace doble, estoy reduciéndolo o estoy alquilándolo. Y por último tengo una amina. La amina, que es el compuesto más reducido del nitrógeno. Entonces la oxidación, aumento los oxígenos, aumento enlaces dobles con respecto al oxígeno. En reducción es al revés, disminuyo enlaces dobles o triples y aumento la cantidad de hidrógenos. Dos ejemplos grandes, uno es este de oxidación. El metanol se puede oxidar con oxígeno. El metanol en plata metálica a 600 grados para producir acetaldehído. Acetaldehído como tal es lo máximo oxidado. De ahí seguiría, si lo sigo oxidando, voy a obtener ácido fórmico. En la reacción de abajo tenemos el acetileno. Aquí se está oxidando, en cierta forma, a un alcohol. Y ese alcohol después se oxida más hasta acetaldehído. O sea, la oxidación tiene dos formas, por agua y con oxígeno como tal. Por último, tenemos la oxidación del butanol. Esa oxidación da como máximo una acetona. El grupo cetona, ¿sí? A partir del grupo alcohol. Esa es una reacción de oxidación. Reacciones de alquilación o reducción. Traigo acá estos ejemplos. Entonces, amidas, nitrilos, aldehídos, cetonas se pueden reducir casi siempre con haluros de litio, hidruros de litio. El hidruro de litio sirve para reducir. Hay reducción también con hidrógeno, casi siempre en metales como platino, paladio o níquel. Bueno, entonces hay algo que es proceso de alquilación, es reemplazar un X por un grupo amino. Perdón, es
el nitrógeno del grupo amino va a ser reemplazado por el R', o sea, un grupo alquilo. Esta es una amina primaria y entra a producir una amina secundaria. Hay otra alquilación de amina secundaria a amina primaria. La reducción de una ácida, por ejemplo, es sustituir dos nitrógenos por hidrógenos. Esas son reacciones de reducción y alquilación. Veamos los otros tipos de reacciones. Son oxidaciones, reducciones y alquilaciones. Los otros tipos principales de reacción son de tipo de sustitución, de adición, de eliminación. La adición es contraria a la eliminación, es decir, la adición rompe enlaces dobles o triples para disminuir los enlaces. La eliminación es al revés, elimino grupos funcionales para generar enlaces. Y la última es de radicales libres. Las tres primeras son de tipo homolítico, digo heterolítico, es decir, hay completo desplazamiento de dos electrones. La de radicales libres es por rompimiento homolítico. Veamos la de sustitución. La molécula de la izquierda tiene un hidrógeno en la estructura aromática. ¿Sí? Ese hidrógeno es el que yo voy a sustituir. Se va a sustituir. Entonces vamos a mirar el hidrógeno, qué característica tiene. Para empezar, entonces, el hidrógeno con respecto al carbono, el hidrógeno es más electropositivo y este va a ser más electronegativo. De la molécula que entra, entonces podemos decir que el cloro es negativo y este carbono va a ser positivo. Listo. Este que es como catalizador, recordemos que él tiene la disposición de aceptar el par electrónico de este. ¿Sí? Cuando este suelta ese par electrónico, este que está acá, el carbono del aromático, se puede unir a este carbono. Entonces, el grupo saliente va a ser el hidrógeno y el otro grupo saliente va a ser el cloro. Miremos entonces que el negativo del aromático va hacia el positivo de la otra molécula. Quiere decir que esta es una sustitución, es decir, un hidrógeno es sustituido por toda la molécula que está en la parte de abajo, esta de acá. Ese es el sustituyente de ese hidrógeno. En la adición tenemos que aquí el hidrógeno, este hidrógeno que voy a señalar, dos átomos de hidrógeno, van a llegar a ocupar donde está el enlace triple para formar un enlace doble. Es decir, la adicional rompe el enlace triple o puede romper un enlace doble, que también puede ser hacia un alqueno para adicionar esos hidrógenos. Eso es adición. Lo opuesto es, por ejemplo, la eliminación. Es decir, quito un hidrógeno y un OH para generar agua. El agua. A partir de un hidrógeno de acá y este OH. Al yo quitar ese hidrógeno y ese OH, genero un enlace doble. ¿Sí? Esa es la eliminación. Por radicales libres, es que el bromo genera primero un radical bromo
el cual, como radical bromo, se va a ubicar en uno de estos carbonos. Como hay dos bromos radicalarios, en este caso, el uno se va a unir con uno de los carbonos y el otro con el otro, generando un nuevo compuesto. Por radicales libres es la forma de alquilar, o sea, de halogenar, perdón, de halogenar moléculas de tipo alifático, es decir, alcanos, alquenos, se pueden halogenar por medio de radicales libres. Para halogenarse, casi siempre la condición es que se requiere radiación ultravioleta, que se denota con HNU. Bueno, en este caso, traigo el ejemplo del etanol, donde existen varios casos de reacción. Entonces, miremos. El etanol, el grupo funcional es el OH, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con ese grupo OH. Entonces, en el primer caso, paso de alcohol a acetona, perdón, aldehído. Esta es una reacción, que digo, es una reacción de oxidación. Es decir, pasé de enlace sencillo a enlace doble. Es una oxidación del alcohol. La segunda reacción es que el OH ya no está. Por pérdida de ese OH se pierde también un hidrógeno del etanol. Esta es una reacción de eliminación. En la siguiente reacción tenemos que ya no está el OH, sino que también hay un carbonilo, o sea, se perdieron dos hidrógenos de esta molécula, ¿sí? Esa pérdida de esos dos hidrógenos quiere decir que hubo una oxidación máxima. Este es otro tipo de oxidación. Esa oxidación que me da esta molécula después, cuando ya reacciona con el alcohol, entonces aquí decimos, aquí me voy a devolver, el OH se sustituye, y aquí diríamos en total, esta reacción es de sustitución. En esta última también podemos decir que es una reacción de sustitución. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, en ambas reacciones, el hidrógeno es el que se está quitando. La parte que queda de la molécula, esta, la podemos ver en esta y la podemos ver en esta, que es la misma, el guión etoxi. Bueno, entonces estos son tipos de reacción globales que uno puede reconocer. Veamos estas, cómo se observan estas tres reacciones. ¿Qué tipo de reacción hay? Miremos el reactivo y el producto. ¿Qué cambia? Voy a mostrar qué cambia. En esta cambia esta parte, que ya no está en la parte de acá. Como vemos, aquí había un doble enlace y llegó a ocuparlo un hidrógeno y un OH. El hidrógeno va a estar aquí y el OH va a estar en la parte de arriba. Esta es una reacción donde el agua se adiciona sobre el doble enlace. Entonces, esta es una reacción de adición. La siguiente, vamos a identificar qué grupo es el que sale. Como vemos, el OH
el hidrógeno es reemplazado por este acetilcoenzima. Ese acetilcoenzima es el grupo sustituyente. Entonces, esta es una reacción de sustitución. ¿Sí? La parte negativa de esto, recordemos que el OH es negativo, el hidrógeno va a ser positivo. Y tengo algo que corregir. Globalmente es el OH es el que se reemplaza, ¿sí? Por ser parcialmente negativo con un negativo. El parcialmente positivo es el carbono. Luego este va sobre este carbono, saliendo el OH. Entonces es una reacción de sustitución. En la siguiente molécula vemos que se pierden dos hidrógenos. ¿Sí? Estos dos hidrógenos forman un doble enlace. Esta sería una reacción de eliminación. Bueno, esta que tenemos acá, solo voy a anotar qué pasa con primero con la estructura A para llegar a la del centro. Vemos que hay un doble enlace y ese doble enlace se pierde. Como dijimos, si se adiciona agua, genero el ciclo hexanol. O sea, esta es una adición. Si este OH es reemplazado por un bromo, en este caso R2 PBr3, el bromo reemplaza el OH. Esta es una reacción de sustitución. O sea, el grupo sustituido va a ser el OH por el bromo. ¿Sí? Si vemos la reacción hacia la parte superior, la B, vemos que pasa de alcohol a acetona. Entonces podemos decir que es una reacción de oxidación. Entonces se puede oxidar con KMnO4. Con permanganato de potasio se puede oxidar. O con dicromato o con óxido de cromo. La reacción de abajo, que es de la C hacia alcohol, realmente es una reacción que tiene dos pasos. No se puede hacer en un solo paso. La reacción requiere primero pasar de ciclohexano a halógeno, haluro de alquilo, es decir, halogenar. Esa halogenación se puede hacer mediante el bromo con tetracloruro de carbono. ¿Sí? El bromo con CCl4. Se broma y después, voy a borrar acá, de que tengo esta, el halógeno en el ciclo hexano, lo que hago es colocarla al revés, de acá hacia el alcohol. ¿Qué haría con NaOH? Es decir, estoy reemplazando el bromo por el OH que es negativo, ¿sí? Esa reacción es doble, requiere un poquito de conocimiento de la orgánica en ese aspecto. Ahora vamos a mirar qué reactivos se requieren para estos productos propuestos acá. Como vemos allí, en azul están los reactivos. En azul entonces es el HBr.
Y lo que me queda es un alqueno, 2 carbonos. Esto es una reacción de adición. En la siguiente tengo PBr3 y aquí tengo un OH. Bueno, puedo decir, este hidrógeno va a ser reemplazado por un bromo. ¿Sí? Quedando además acá HBr. Uno de los bromos toma el hidrógeno de esa molécula. La siguiente molécula es a partir de la anterior. Si vemos esta de acá es una reacción de eliminación. ¿Sí? Tiene 2 etapas, es decir, hay una etapa de formación del alcohol y esta hay una eliminación en medio ácido para generar el alqueno. O sea, el bromo se sustituye por el OH y el OH reacciona formando agua. ¿Sí? Ahora al revés, a partir de los reactivos proponer los productos. Como vemos, aquí se va a adicionar sobre el enlace carbono-carbono. La nueva molécula voy a colocar sobre esta línea lo que va a llegar, lo nuevo, en este caso el bromo y el hidrógeno. Lo que queda en la molécula es CH3 y este otro hidrógeno. Aquí te quedaría un CH3 y el otro hidrógeno. Sería una adición. En esta vemos que esta que es parcial, este es positivo y este es negativo, el OH. Este es parcialmente negativo y este es parcialmente positivo, así como está. Luego lo negativo va a reemplazar lo negativo. Donde está el cloro, va a llegar el OH y queda el sodio con el cloro como tal. Esta última es una deshidroxilación, o sea, una eliminación de agua. En este caso, el OH es el que va a salir y nos va a quedar un compuesto doble enlace más agua. ¿Sí? Doble enlace, bueno, pues porque lo estoy hidrogenando, pero realmente de momento puedo decir que aquí tengo solamente una carga positiva. ¿Dónde la voy a asignar? Donde estaba ese OH. Esto ya lo acabamos de hacer. Queda solamente esta que es una hidrogenación sobre doble enlace del carbono. Queda hidrogenado. Recordemos que la hidrogenación puede hacerse por hidrógeno con paladio o platino o hidruro de litio, hidruro de aluminio litio. Bueno, eso ha sido todo por hoy en términos de la reactividad. Agradezco mucho la presencia, muchas gracias.